El Señor les bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno que podamos estar nuevamente reunidos por este medio, compartiendo la palabra del Señor. Animamos a todos a que puedan estar tomando este tiempo responsablemente, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podamos tener un tiempo apartado para recibir la palabra del Señor. Por eso es que no lo hacemos en vivo, porque entendemos de que quizás, las cosas en los hogares, la situación es distinta y alguno quizás termina sus actividades más tempranos que otro y a alguno le costará probablemente estar libre para las 7 y prefiere tener el culto un poco más tarde. Gloria a Dios. Pero lo importante es de que todos nos reunamos para compartir la palabra del Señor. ¿Dice amén? Gloria al nombre de Jesús. Quería compartir con ustedes una parábola que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Una parábola muy conocida en la palabra del Señor, que es la parábola del trigo y la cizaña. El Señor enseña a través de esta parábola respecto de los hombres buenos y los hombres malos, y utiliza justamente algo que para los hombres era muy común, aquellos que estaban trabajando el campo y utilizaban, ¿no es cierto?, las labores de la tierra como una fuente de ingreso para sus vidas. Era gente que conocía respecto de esto. Y cuando hablaba de esto, muchos lograban entender. Ahora, para nosotros esto puede llegar a perder el valor quizás en cuanto al conocimiento que ellos tenían. Hoy a nosotros capaz que nos tendría que hablar respecto de aplicaciones de teléfonos celulares o de algún otro tipo de cuestiones para que estemos un poco más al tanto. Pero quiero que veamos respecto de esto. San Mateo capítulo 13, a partir del verso 24, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mis graneros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hay varios puntos que podemos ver en esta parábola. Por ejemplo, habla de que al sembrar la buena semilla, dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Los dos crecen juntamente y los siervos se dan cuenta de que hay algo en el medio que no es trigo, que se parece mucho al trigo, pero no es trigo. Y hay una diferencia muy notoria. Las dos espigas son bastante parecidas. Aquel que es avesado en el tema enseguida se da cuenta de que es otro tipo de planta que no es el trigo. Pero a los ojos de quizás cualquiera de nosotros que no estamos tan experimentados, pueden ser exactamente iguales y no tener prácticamente diferencia. Lo cierto es que cuando llega el tiempo de la maduración, vio que el Señor dice, los campos ya están blancos para la siega. Justamente es lo que pasa con el trigo. El trigo llega al punto de la maduración en la espiga y el grano toma peso, toma cuerpo y la espiga, en vez de quedar derecha, se inclina justamente a causa del peso que tiene por el grano y
comienza a secarse la planta. Por eso que queda como el pasto amarillo cuando a veces se seca. Bueno, de la misma manera queda el trigo. Por eso dice, los campos ya están blancos para la siega, refiriéndose a que el trigo ya está maduro y ya está listo para ser cosechado. Siempre se espera a que todo el trigo esté maduro. Muchas veces pasa de que van generándose ciertos manchones en el campo, cuando el campo es muy grande, zonas donde el trigo está casi maduro y otras donde todavía está medio verdecito. Siempre se espera a que todo el campo esté bien amarillo, bien blanco para la siega. La gran diferencia que tiene la cizaña en este tiempo, en especial en el momento de la cosecha, es de que su grano no tiene peso. Es un grano que no pesa, es prácticamente igual al del trigo, pero no tiene el peso que tiene el grano del trigo. Entonces la espiga, en vez de inclinarse, mantiene su postura erguida, se mantiene derecha y no toma color amarillento ni blanco. Su planta no se seca, sino que permanece verde. Esto lo podemos ver de muchos aspectos en cuanto a la vida espiritual, ¿no es cierto? Alguien alguna vez habló respecto de esto, refiriéndose a las personas y diciendo, bueno, de que el trigo, justamente, el Señor toma esto como ejemplo. El trigo son aquellas personas buenas, aquellas buenas semillas, ¿no es cierto?, que es la semilla de Dios, que son los hijos de Dios, son los hijos que alcanzaron la vida y la salvación y que llega a un punto de madurez en sus vidas, ¿no es cierto?, de que tienen mucho fruto. Y sabe que muchas veces cuando alguien tiene mucho fruto es muy sencillo, es muy fácil, es lo que nuestra carne muchas veces nos inclina a hacer, a tomar un cierto nivel de orgullo. Y que el Señor nos libre de todo esto, hermano. Porque todas las cosas que hacemos las hacemos para el Señor. Y si hay algo que hace el Señor, lo hace a través nuestro, pero en definitiva el que hace la obra es el Señor. Y por otro lado, cuando habla de la cizaña, refiere a gente que quizás está también en la iglesia. No siempre están toda la cizaña fuera de la iglesia. Fíjese que dice el campo, en el mismo campo estaba el trigo y la cizaña. El grano de la cizaña se puede moler también de la misma manera que se muele el grano de trigo. Se puede hacer harina también y se puede cocinar incluso el grano de cizaña. ¿Sabe cuál es el tema? El grano de cizaña es venenoso. Cuando alguien come los granos de cizaña va a tener una descompostura con cólicos muy fuertes y si come mucha, ¿no es cierto?, esto puede llevarle a la muerte incluso. Puede provocar la muerte. Tiene una enzima, la semilla de la cizaña, que es venenosa y que provoca la muerte. Todo lo contrario a los hijos de luz, todo lo contrario a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Que cuando el Señor nos toca, cuando viene la gracia del Señor sobre nuestras vidas, se manifiesta la vida, se manifiesta el poder y la gracia del Señor. Ahora, dice que los dos estaban en el mismo campo. Esto puede ser el mundo o puede ser también la iglesia. Alguien también alguna vez lo quiso ver en una misma persona, pensando en de que quizás hay cosas que son nuestras, mirándolas desde el punto de vista de la cizaña, y las cosas que Dios ha puesto en nosotros son las que dan buen fruto, y mirándolo desde el punto de vista del trigo. Hoy quiero que lo veamos en cualquiera de los aspectos. Veámoslo cada uno en el aspecto que usted pretenda verlo. Lo cierto es que la cizaña no lleva un fruto que sirva, no lleva un fruto que sea de edificación para el cuerpo de Cristo, no edifica, no sirve para nada. Intenté no decir esta expresión, pero no me queda otra. No sirve para nada la cizaña. Y esto justamente es referido a aquellas personas que no siguen al Señor, no lo quieren al Señor, están en contra, ¿no es cierto? Y que no aman al Señor. Ahora, la pregunta es,
¿Puede la cizaña convertirse en trigo? Desde el punto de vista orgánico y natural, no, nunca la cizaña se va a convertir en trigo. Ahora, cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, ¿puede alguien malo convertirse en bueno? Sí, sí puede. Alguien que reciba al Señor en su corazón, se arrepienta verdaderamente, ¿no es cierto? Aún habiendo estado en el peor de los estados. Hablo por mí mismo, hermano, yo estaba del otro lado totalmente. Y sin embargo el Señor ha tenido misericordia de nuestra vida y hoy me ha puesto en este lugar. Quizás no soy mejor que muchos, pero Dios ha puesto su gracia y su misericordia sobre mi vida y hoy puedo ser contado como alguien que ha sido justificado por la sangre del Cordero, como cualquiera de nosotros. Quien más, quien menos, dice la palabra del Señor que no hay bueno ni aún uno. Todos necesitamos de esa gracia salvadora del Señor. Y si Dios lo ha podido hacer con nosotros, puede hacerlo también con todos aquellos que hoy están fuera del camino del Señor. Ahora, esta parábola tiene un punto clave, es un punto de inflexión. Los dos, tanto el trigo como la cizaña, crecen conjuntamente en el mismo campo. Vuelvo a decirlo, véalo como usted lo quiera ver. Su propia vida, la iglesia o el mundo, como usted lo quiera ver. Los dos crecen juntamente. Pero en el tiempo de la cosecha, no solo se cosechan en tiempos distintos, sino que tienen distintos destinos. Y para esto quiero que veamos, en el mismo capítulo, a continuación, hay una seguidilla de parábolas que menciona el Señor y de las cuales Mateo toma cuenta. Pero en el versículo 47 hay una parábola más que nos habla justamente de este tiempo, de los tiempos finales, porque siempre hablamos de las señales del fin, de lo que Dios va a hacer en el mundo, pero quizás no tenemos en cuenta de lo que Dios va a hacer con las personas, con las vidas. Y esto es algo que tenemos que ver. Verso 47 dice, la parábola de la red: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. La palabra asimismo quiere decir de igual manera, o así como venimos hablando anteriormente, lo referimos ahora de esta manera. El reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Esto es algo natural que cuando alguien pesca con redes, intenta seguir un cardumen probablemente, pero dentro de la pesca va a venir un montón de otras cosas. Pueden venir caracoles, pueden venir otras especies que estaban nadando juntamente con el cardumen. Lo cierto es que lo que buscan, lo que quieren, lo bueno, se guarda en cestas y lo malo se echa fuera. Verso 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes saldrán a hacer esto? Los ángeles, dice. Los ángeles apartarán a los buenos de los malos, a los justos de los pecadores. Cada uno de nosotros vamos a ser zarandeados. Hay una expresión que lo declara bien. Es cuando se habla de que Dios convertirá en trillo nuevo y aventará el grano. Vamos a ver esto. Fíjese aquí en Isaías 41, a partir del verso 14, dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová.
el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Verso 16. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Amén. Esta es otra de las tareas que se hacían en el campo, ¿no es cierto? Cuando se habla del trillo, es una herramienta que se utiliza en el campo justamente para limpiar el campo. Cuando ya el campo ha sido cosechado y quedan raíces y queda algo, ¿no es cierto? El trillo se pasa para limpiar. Es una especie de arado de rastra que va moliendo todo lo que quedó, preparándolo quizás para una próxima siembra. Lo cierto es que en el versículo 16 dice: los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. El aventar, normalmente se aventa el grano, puede ser el grano de trigo, el grano de cebada, incluso hasta el grano de maíz, cuando se desgrana, ¿no es cierto?, es aventado. Ahora, ¿para qué se utiliza esto? Esto es una especie de manta en donde se pone el trigo y se levanta y se alza el trigo al viento, se tira el grano al viento hacia arriba y esperando que el viento lleve todo lo que es quizás hojarasca, restos de hierbas que están junto con el grano, y que el peso del grano lo va a hacer volver a caer en esta manta y solamente va a esparcirse por el viento aquello que no tiene peso. Esto es aventar el trigo, esto es aventar el grano. Los aventarás y los llevará el viento, refiriéndose a aquello que no tiene peso. Lo que hablábamos respecto de la cizaña, el grano de la cizaña no tiene peso. Y los esparcirá el torbellino, pero tú, dice, te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Seremos nosotros esparcidos por el viento? No, hermano, en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a estar cayendo nuevamente en ese lienzo que va a ser el regazo de nuestro Señor. Nosotros vamos a estar cayendo nuevamente en las manos del Señor, porque está el peso de la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Está el obrar de Dios en cada uno de nosotros. Hay frutos, hermano. Hay frutos del obrar del Señor, de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Por eso dice, te gloriarás, te regocijarás en el Santo de Israel. ¿Cómo no gozarnos, hermano? ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no estar contentos con esta salvación que dice el apóstol Pablo, tan grande, tan grande? Mi hermano, mi hermana, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar la salvación. Hoy miraba en la palabra del Señor, en el libro de los jueces, ya ni bien comienza, explica el autor del libro de los jueces, refiriéndose a lo que sucedía luego de la conquista de la tierra. Habían dejado allí muchas naciones y no habían terminado de echar a todas estas poblaciones que estaban en la tierra. Y luego de que Josué muere, no tenían un referente que tuviera contacto con Dios. Luego que Moisés parte, queda Josué, y Josué lo primero que tiene es un encuentro con Dios y las directivas de parte de Dios. Cuando Josué es quitado de esta tierra, no hay quien se levante en contacto con Dios, y por eso es que el pueblo vez tras vez tropieza, cae, se aparta, es levantado un juez, se rescata el pueblo, vuelve a estar en contacto con Dios, a limpiar sus vidas, y una vez que este juez muere, vuelven otra vez a caer así constantemente. Están con el Señor y se apartan, están con el Señor y se apartan. Y todo esto hasta
que en el pueblo de Israel se establecen las sinagogas. Cuando las sinagogas son establecidas, el pueblo de Israel deja de deambular espiritualmente. El pueblo de Israel deja de ser como la hoja que es llevada por el viento, dice el apóstol Pablo, por cualquier viento de doctrina, porque empieza a tener peso. ¿Y sabe cuál es nuestro peso, hermano? Nuestro peso es la palabra del Señor. Porque cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros tenemos el peso de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a tener la verdad del Señor. Y es allí que se va a cumplir la palabra, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, todos nosotros, dice el apóstol Pablo, nos descarriamos como ovejas. Nos descarriamos, nos fuimos del camino verdadero. Igual que el pueblo de Israel cuando no había sinagogas. Pero cuando comenzaron a reunirse en las sinagogas, ahí el pueblo empezó a recibir palabra, empezó a ser ministrado y el pueblo empezó a tener peso espiritual. Hermano, hermana, no es quizás una vana insistencia lo que decimos vez tras vez cuando decimos, hermano, tome tiempo para la lectura de la palabra. Tome tiempo para estar en oración con el Señor, para meditar en el libro de la ley. Gloria al nombre de Jesús. Así como recibió el mandamiento, también Josué, diciéndole, de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque así librarás tu alma del mal y todo te saldrá bien. Hermano, hermana, esta es la gran clave, la palabra del Señor. Que la palabra del Señor no falte en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos la palabra, cuando nosotros tenemos la verdad, no va a haber viento de doctrina errada, estamos hablando, ¿verdad?, que nos haga perder. No va a haber ninguna nueva corriente fuera de la doctrina del Señor que nos lleve a extraviarnos. Porque de la misma manera que el malo se puede convertir en bueno, también el bueno se puede convertir en malo. Y usted dirá, hermano, pero si tenemos una doctrina errada, ¿nos vamos a convertir en malo? Sí. Mire Saulo, creyendo que era bueno, creyendo que estaba haciendo las cosas de Dios, incluso siendo tan celoso, intentaba matar a aquellos que supuestamente estaban equivocados. Mira, hermano, si no podemos llegar a confundirnos nosotros. Pero ¿de qué manera vamos a evitar todo ese tipo de confusiones? Tomándonos de la palabra del Señor. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque hoy, quizás como el pueblo de Israel, no podemos congregarnos en una sinagoga, no podemos reunirnos en la casa del Señor. Por eso insistimos tanto, hermano. No se pierda los devocionales, no se pierda estas ministraciones a través de este medio, porque es allí en donde nosotros seremos fortalecidos y estaremos guardando nuestras almas. Porque mientras estemos con la palabra del Señor, estemos en contacto con la presencia del Señor, nuestras vidas van a tener peso espiritual. Que el Señor nos ayude, mi hermano, mi hermana. Ayúdame, Señor. ¿Dice amén? Amén. Oramos al Señor, hermano. Amén. Padre eterno, amado y bendito Dios, mi Señor, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es
verdad, mi Dios. Bendito Rey, mi Señor, que tu palabra, Señor, esté en nuestras vidas y abunde, bendito Padre, para que esta, amado Señor, nos haga estar firmes en el camino, Señor, para no apartarnos, para no desviarnos, para no enfriarnos, amado Señor, sino que vez tras vez, Señor, podamos recurrir a ti, podamos buscar, amado Señor, en las Escrituras la guía certera para cada una de nuestras vidas, Señor, sabiendo, mi Señor, aleluya, que tú tienes la palabra justa en cada una de nuestras necesidades. Padre eterno, bendito Dios, te damos muchas gracias. Ayúdanos, Señor, a buscar en ti en todo tiempo, en toda ocasión, Señor. Oh, bendito Rey, que tu gracia, amado Dios, abunde en cada uno de nosotros. Que tu presencia, amado Rey, aleluya, esté siempre auxiliándonos, socorriéndonos y guiándonos en toda situación, Padre. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, bendito Rey, te lo pedimos y te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga mucho, mi hermano. Le mando un gran abrazo y espero prontamente poder encontrarme con cada uno de ustedes.